Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Soy Erika Fontalvo y es un gusto estar con ustedes. Aquí están nuestros titulares para hoy. Contralor General defiende las bondades del control preventivo. Posconflicto en Colombia, una implementación que genera alertas. Inconsistencias en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, evidencia informe de la Contraloría. Capacitan a sectores agrarios en contratación transparente. En la historia de Colombia, el control fiscal ha sido objeto de varias reformas. De ser previo, pasó a ser posterior y selectivo. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba busca que sea preventivo, de acompañamiento y más efectivo en la vigilancia de los recursos públicos. Con la Carta de 1886 se dotó a la Contraloría de facultades para ejercer un control previo de la ejecución de los recursos. Posteriormente, con la Constitución de 1991, el control previo pasó a manos del Ejecutivo a través del control interno, y a la Contraloría se le entregaron funciones de advertencia y control posterior y selectivo. En marzo del 2015, la Corte Constitucional declaró inexequible la función de advertencia, de modo que las actuaciones de la Contraloría pasaron a ser posteriores, es decir, que no podía intervenir hasta que los contratos fueran firmados o, en el peor de los casos, cuando los recursos se hubieran perdido. Al asumir el cargo, el Contralor Carlos Felipe Córdoba radicó el proyecto de ley 355 del 2019, por medio del cual se busca adelantar en tiempo real las auditorías con el fin de evitar los casos de corrupción. No queremos un control previo, como se hacía antes de 1991. Lo queremos es preventivo, como lo hace hoy la Procuraduría General de la Nación. Evitar que se nos roben la platica de todos los colombianos, y no podemos hacer nada, porque el control es posterior y selectivo, y evidentemente tenemos que esperar a que se lo roben para ver si lo podemos recuperar. El proyecto de ley, que ya fue aprobado en quinto debate, busca el control preventivo, la unificación de competencias con las contralorías territoriales, mejores recursos tecnológicos, entre otros muchos aspectos. Durante los últimos días, algunos columnistas y representantes de gremios han cuestionado las bondades del nuevo modelo de control fiscal que hace trámite en el Congreso de la República. Ante esto, el Contralor General defendió la importancia de esta reforma para el país. Siempre prometí que si llegaba a la Contraloría iba a presentar un acto legislativo que modificara el modelo de control fiscal en Colombia. El Contralor General se defendió de las críticas de algunos dirigentes gremiales que le hicieron a través de sus columnas de opinión y aseguró que este proyecto brindaría herramientas para cuidar los recursos de la salud, educación y de infraestructura, entre otros sectores. Insistió en la necesidad de cuidar la plata de los colombianos. Porque el país está esperando que no se pierdan los recursos de los colombianos. Este año solamente van a ser 260 billones de pesos. Y en ese sentido no vamos a claudicar esta lucha. Con la aprobación del nuevo modelo de control fiscal, se podrían evitar detrimentos patrimoniales y realizar un acompañamiento constructivo a las obras a desarrollar. Que hay intereses de algunos sectores en donde persiste el interés de que la Contraloría sea pequeña, no tenga capacidad de investigación ni de vigilancia, y que adicionalmente de eso no quieren ser vigilados, que tienen grandes, además, problemas con que sean gestores fiscales. Y este Contralor General de la República, que fue elegido, así no les guste, no les vamos a dar el gusto y vamos a dar la pelea en el Congreso de la República. En apoyo a la intención preventiva del nuevo modelo, el auditor general indicó que con esta herramienta se evitarían afectaciones a las finanzas públicas. Y encuentra uno que las contralorías terminan recuperando el 0.4, el 0.2% del total del presunto detrimento patrimonial. Uno de los cuestionamientos más fuertes que se hace hoy en día al control fiscal en el país es precisamente ¿cuál? Que se anuncian con bombos y platillos los presuntos responsables fiscales y también el juicio de responsabilidad fiscal, pero cuando tú entras a ver
qué porcentaje de recursos se ha recuperado desde el momento en que se aperturó el proceso, a ver ya, a través de jurisdicción coactiva, el porcentaje real recuperado es un porcentaje completamente mínimo. El Contralor indicó que la entidad no puede abandonar su lucha frente a quienes pretenden quedarse con los recursos de los colombianos, por lo cual se hace necesario fortalecer las investigaciones. Además, tener intereses. Veamos en segundos otros hechos de importancia nacional. Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el Contralor General de la República presentó el proyecto de acto legislativo que busca implementar un nuevo modelo de control fiscal en el país. La iniciativa contó con un amplio respaldo por parte de los legisladores. No queremos coadministrar. Está allí consignado, además, en lo que ustedes hoy han aprobado. La Contraloría pidió al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y a los contratistas mayor claridad sobre el valor total de obras complementarias de 22 contratos en colegios de 10 municipios de Santander. En desarrollo del programa Compromiso Colombia, fueron concretadas acciones y tiempos de cumplimiento. El costo del proyecto supera los 106.000 millones de pesos. Hacemos una primera pausa en Todo Bajo Control, pero enseguida estaremos de regreso. ¿Qué se necesita para disfrutar de esta delicia de arepas? Primero, créditos del Estado para que alguien como José siembre y cultive el maíz en el campo y Marcos críe las vacas que dan leche para un rico queso. Si la arepa es costeña, por supuesto, llevará huevo. Entonces necesitamos a Inés, que cría las gallinas que dan los huevos que luego Luis transportará en su camión. Por eso necesitamos a la Contraloría, que junto a los colombianos cuida los recursos públicos para que no haya huecos en las carreteras y tengamos buenos puentes para que todo funcione. Y la leche, los huevos y el maíz lleguen bien y María pueda amasar y hornear las arepas. Y claro, Laurita y Miguel se sienten felices a comerlas. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Gracias por seguir con nosotros. Realizar acciones que eviten el resurgimiento de la violencia en Colombia es uno de los objetivos del posconflicto. Esto incluye a las víctimas, a la sociedad civil, también la reincorporación de los excombatientes y el perdón, entre muchos otros temas. La Contraloría General revisa su implementación. Sacar adelante un proceso de paz no es tarea fácil en ninguna parte del mundo. Se necesita del concurso de muchos actores. En este sentido, la Contraloría General realizó un análisis de los indicadores que fueron aprobados en el plan de implementación en aras de revisar cómo se encuentra la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas del componente para la paz. El acuerdo de paz no supuso la terminación del conflicto armado. Es una tristeza que las zonas que la FARC abandonó no fueron ocupadas por el Estado. Y por eso se continúan presentando hechos victimizantes. Ese registro que tiene la UARIT de 130 desplazamientos masivos en el 2018, este año ya van por 41 desplazamientos masivos en la zona del departamento de Nariño, la costa pacífica nariñense, en Chocó. Algunas víctimas consultadas consideran que falta presupuesto y se está desconociendo la realidad cultural y política de varias etnias que habitan ancestralmente en nuestro país, situación que genera inconvenientes para la pronta atención y la restitución de tierras. Van más de 126.000 solicitudes en estos últimos 8 años, pero sin embargo es gravísimo pues, que el 62% de estos procesos hayan sido negados. Aquí tiene que haber todo un trabajo mancomunado, un gobierno nacional que no puede tratar o querer echarle la responsabilidad en un gran porcentaje de los territorios sin aportar recursos. Afortunadamente los indígenas han venido avanzando, pero eso no quiere decir que se esté cumpliendo el 100%, sino que hay una mínima participación de unos planes de atención de reparación colectiva. En solo 2018 se ejecutaron 4 billones de pesos, lo cual representa el 53% de lo programado para este año. Se encontró que uno de los riesgos principales que tiene el proceso es su financiación, ya que la fuente de los recursos no está clara. Lo que busca la Contraloría es que no se dificulte el seguimiento y control fiscal de los recursos, logrando que se cumpla en su totalidad con las metas propuestas en el acuerdo final.
Para la Contraloría General, poner en marcha el posconflicto es mucho más que buenas intenciones y al parecer su implementación no avanza como se esperaba. Hay alertas en varios puntos del acuerdo. El 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de la época y el entonces grupo guerrillero FARC. A partir de ese momento el país entró en una etapa de posconflicto que avanza con algunos problemas según los analistas. Y aquí el miedo es que en algunas regiones reviva un conflicto, una ola de violencia como en el Pacífico colombiano está ocurriendo en este momento. Si hay algo de emergencias en materia de reincorporación. El posconflicto contempla un presupuesto para 20 años de 129 billones de pesos. La Contraloría General le hace seguimiento a estos recursos y ha encontrado temas preocupantes como el que varias entidades no señalan de manera clara en los presupuestos el dinero destinado a la implementación del acuerdo. Eso implica que nosotros como ente de control superior no encontramos la plata, no podemos identificar la plata, entonces no podemos saber específicamente cuánto dinero se está yendo para la implementación de los acuerdos por cada uno de los puntos. Y estamos desde el primer informe que presentó la Contraloría General de la República en el 2017, estamos dando esa alerta, falta mayor rigurosidad. Aunque en esta etapa del posconflicto más de 13.000 excombatientes han ingresado al proceso de reincorporación y han sido aprobados más de 180 proyectos productivos, hay varios puntos de la implementación de los acuerdos que generan alertas. También encontramos en el tema de sustitución de cultivos ilícitos que la gran mayoría de las tierras en donde están en este momento las personas que se metieron al Plan Nacional de Sustitución de Cultivos no tienen legalidad sobre la tierra. ¿Eso qué significa? La tenencia de la tierra no tiene claridad y eso va a impedir que el gobierno nacional pueda hacer inversiones en esas tierras. En el capítulo étnico no hay una destinación específica de recursos, lo que significa que debemos combinar a que se encuentren de manera específica todos esos dineros para la implementación de todos los temas que tienen que ver con la población indígena. También es preocupante la gran descoordinación institucional que existe en los temas de posconflicto. Las alertas principales es la falta de coordinación y de sinergia entre las diferentes entidades del Estado para dar cumplimiento, por ejemplo, a los temas de la reforma rural integral, a la entrega de tierras y a todo lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Tierras. En los 4 años del gobierno de Iván Duque habrá un presupuesto de 37 billones de pesos para este tema. Veamos en segundos en qué anda la Contraloría General en todo el territorio nacional. Cámaras de ventilación mecánica y redes contra incendios que no funcionan encontró la Contraloría General de la República en obras del aeropuerto Perales de Ibagué. Las deficiencias detectadas dejan un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de 6.000 millones de pesos. Con el acompañamiento de la Contraloría General se logró la firma de compromisos que facilitarán la culminación de obras en la planta de tratamiento de aguas residuales Petar y la ampliación del acueducto de Puerto Gaitán Meta. Las obras tienen un costo de 74.000 millones de pesos y deberán ser entregadas en diciembre. Hacemos una nueva pausa en Todo Bajo Control y enseguida estaremos de vuelta. ¿Está seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Coma callada. ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega, van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Seguimos. En agosto de 2015 se creó la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, para asumir las tareas del FOSIGA. Sin embargo, 4 años después se evidencian las mismas irregularidades del anterior organismo. La principal tarea de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, es cancelar las deudas adquiridas por el Ministerio de Salud con las ESES, las IPS y las EPS, compromisos adquiridos a través de sus cuentas de compensación, promoción, solidaridad y garantías.
El plus era la modernización en el uso de nuevas tecnologías para que el desarrollo de los procesos fuera más oportuno y eficiente. Sin embargo, 4 años después, tras una actuación especial adelantada por la Contraloría General, se encontraron irregularidades por afiliaciones múltiples en los distintos regímenes de salud. Hay más de 60.000 personas estaban duplicados en el sistema. Más de 62.000 personas tenían un número de cédula que no concordaba con la edad. Por un ejemplo de que más de 1.000 millones, una cédula de 1.000 millones, pues por una persona menor, no por una persona de más de 50 años. Encontramos personas que son beneficiarios del sistema, más de 7.600 personas, beneficiarios del sistema, pero sin la persona que contribuye, es como el marido que trabaja, tiene a la esposa como beneficiaria, aparece la esposa, pero no aparece el que paga el recurso, no cruza la información. Y lo otro es 322 personas que se encontraron fallecidas. También se detectó que personas con capacidad económica y que pagan renta se encuentran afiliadas al régimen subsidiado. O sea, personas con capacidad de pago que se encuentran siendo o son beneficiarios del Estado, porque el Estado es el que le está pagando su seguridad social. La base de datos arroja una cifra de vinculados a los regímenes excepcionales muy diferentes a los datos entregados por el censo. Pero sí observamos que la ADRES tiene en su base de datos 53.2 millones de personas y el censo 48.2 millones de personas. Tenemos una diferencia de 5 millones de personas que tenemos que observar dónde se encuentran, por qué esa diferencia en la base de datos. La Contraloría determinó además que no se han restituido la totalidad de los recursos apropiados sin justa causa, dineros que requiere el sistema para su buen funcionamiento. Con el tema de los reintegros, entonces cuando la ADRES encuentra esa información, o sea, no se paga bien, hay que solicitar que reintegren ese recurso. La cifra total eran 2.7 billones de pesos, en este momento han recuperado, desde que tenemos el informe, 1.3 billones, faltaría recuperar esos reintegros 1.4 billones de pesos. Todo un tema porque tiene unos plazos para realizarlo, son 2 años, y si no lo hacen, pues podría haber algunas consecuencias de que esos recursos no puedan volver al sistema. Estas situaciones evidencian fallas en los mecanismos del ADRES para el manejo de sus bases de datos, lo que puede llevar a mayores costos al pagar afiliados y pensionados que se encuentran simultáneamente registrados en los 2 regímenes. Por estas irregularidades, la Contraloría exhortó al gobierno a depurar y unificar las bases de datos de los diferentes organismos. Articulando esfuerzos que hagan más transparente la contratación estatal, la Contraloría General y Colombia Compra Eficiente firmaron un convenio que les permitirá reducir los riesgos de corrupción en todo el territorio nacional. Mediante este convenio, la Contraloría y Colombia Compra Eficiente podrán articular esfuerzos para desarrollar herramientas de analítica, minería de datos e inteligencia artificial que permitan generar señales de alerta, identificación de riesgos y prevención de actos corruptos en el sistema de compras y contratación pública. Vamos a tener un gran trabajo en conjunto en la lucha contra la corrupción. En esos contratistas, doctor José Omeara, que definitivamente se nos saltan las normas, quieren coludirse, quieren además emprender tareas de contratos multipropósito. Ambos organismos contribuirán al mejoramiento de la calidad de la información disponible y al desarrollo de sistemas de información que permitan que tanto las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP como las de control fiscal de la Contraloría puedan ser operativamente compatibles. Estamos fortaleciendo el análisis de información, el sistema de información SECOP 2, para que definitivamente todas las entidades del Estado deban estar dentro de él y que nos cuenten en línea y en tiempo real a quién, cómo y dónde están contratando y para qué. Para servir como un recurso para que la interoperabilidad entre la plataforma Océano de la Contraloría General de la República y la Agencia Nacional de Contratación Pública puedan actuar de manera interoperable y de esta manera identificar los focos de corrupción a través de los cuales el Estado tiene que empezar a ejercer su poder sancionatorio. Todas estas alianzas entre la Contraloría y algunas entidades del Estado buscan el mejoramiento de la ética pública como pilar del correcto manejo de los recursos de la nación. Una capacitación para entender los alcances de la plataforma Océano recibieron los distintos gremios del sector agropecuario del país. La Contraloría General adelanta estas formaciones en busca de una contratación más transparente.
El sector agropecuario en Colombia enfrenta problemas como la informalidad y la falta de títulos de los predios. Pero sin duda el mayor obstáculo de desarrollo en el sector es la corrupción. Frente a esta problemática, se realizó una capacitación con los gremios que agrupan el agro para dar a conocer los beneficios de la plataforma Océano, que cuenta con la información depurada de la contratación en el país. Por eso esas bases de datos de esos contratistas que ustedes tienen, esas bases de datos de esos recursos, esas bases de datos, qué bueno cruzarlas y qué bueno saber si estos contratistas realmente sí son los contratistas y sí hacen parte y son contratistas que me pueden cumplir, o qué pesar no haber cruzado esta información, pudiendo haberla cruzado y no cruzarla y darme cuenta hoy en día que ese contratista sí hacía parte de una red grande de contratación del Estado. Estas capacitaciones que se llevan a cabo con diversos sectores productivos buscan que las malas prácticas no sigan siendo un obstáculo para que los productores grandes, medianos y pequeños se puedan beneficiar de los recursos que les son asignados cada año. La idea es que en desarrollo de la iniciativa de Más Tecnología, la Contraloría sea capaz de definir criterios objetivos de alertas para que los contratos que sean auditados sean los que más impactan en cada uno de los sectores. Hasta el momento la plataforma Océano no nos ha dado alguna alarma que haya podido ser auditada. Esperamos pues tener algún reporte de eso. Lo importante resaltar es que los gremios han sido receptivos con el tema y pues conclusión del plan de vigilancia fiscal veremos si hubo alguna situación que sea merecedora de un hallazgo por parte de la Contraloría. Los gremios salieron optimistas frente a la capacitación que les acerca a las nuevas tecnologías, ahora al servicio de los organismos de control. Tenemos una gran expectativa de que hacia futuro pudiéramos consultarla y dentro de nuestros análisis de riesgo en la contratación poder utilizar esta herramienta para prevenir hechos de corrupción, contratistas que estén sancionados. Es una base fundamental en el futuro de nuestra gestión. La Contraloría propende por una contratación transparente en todo el país. En el caso del sector agropecuario, se quiere que el campo continúe siendo un jalonador del desarrollo nacional, sin olvidar la ética pública y la protección al medio ambiente. Llegamos al final por hoy de Todo Bajo Control. A ustedes que nos acompañan cada semana, muchas gracias. Y a quienes nos envían sus mensajes a través de redes sociales, por favor, no dejen de hacerlo. Les recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista, preparada para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @cgr_Colombia. Todo este equipo ya está trabajando en un nuevo capítulo y recuerden que tenemos todo bajo control.